Este vídeo va a tratar sobre el apartado de la pintura del barroco, el apartado número 4. La pintura del barroco centrándonos en Italia y en los antiguos Países Bajos que incluían tanto Holanda como Flandes, ¿vale? Es un vídeo que va a ser muy completo y va a tratar de sintetizar la obra de 5 grandes autores, de los cuales 3 son grandísimos autores universales como Caravaggio, Rubens y Rembrandt. Entonces vamos a intentar que no sea excesivamente largo el vídeo y sintetizar un poquito las cuestiones más importantes para que os queden claros los datos, ¿vale? Para que sea útil los apuntes, que tienen muchos datos biográficos, y para reconocer un poco las características de cada uno de los autores, sus obras obligatorias y la contextualización, ¿vale? Entonces, si nos vamos bueno, aquí en la portada tenéis uno de los cuadros más característicos de la época, es la Flagelación de Cristo de Caravaggio, puesto que representa dos de los elementos más importantes del periodo, que son el naturalismo y el tenebrir, ¿no? Bueno, empezando ya con el tema, vamos a hablar de la pintura en Italia. Y en cuanto al resumen, pues bueno, importante recordaros que lo tenemos aquí, uno de los contenidos importantes es las características generales de las tendencias de la pintura barroca en Italia, ¿vale? Y por lo tanto, en esa línea vamos a trabajar hoy. En cuanto a las obras de arte obligatorias, pues son varias. Tenemos, vamos a ver, hasta aquí, ¿vale? Tenemos 2 obras de la corriente naturalista más rompedora de la pintura del barroco en Italia, que es Caravaggio, las pinturas de Annibale Carracci, del triunfo de Bacco y Arianna en el Palacio Farnese en Italia, en Roma, y el Baciccia en Gauli, que es el pintor de las bóvedas de Il Gesù, ¿vale? Luego vamos a ver 3 cuadros de Rubens, que están además en el Museo del Prado. Vamos a utilizar la página web del Museo del Prado, y las obras de Rembrandt, 2 obras de Rembrandt, ¿vale? Bien, entonces entrando en materia directamente, vamos a ver primero las características generales de la pintura barroca. En primer lugar, una de las claves para todo esto es el tema de que en el barroco el concepto de liberarse, ¿vale? Volvemos a hablar de los elementos que habíamos mencionado en la escultura y en la arquitectura, que es el tema del movimiento y la expresión, es decir, son 2 conceptos clave para entender la pintura barroca. Pero lo que se entiende, lo que se transmite a partir de los cuadros es sobre todo ese concepto de libertad, de liberación de la geometría de los cuadros del Renacimiento. Es decir, las composiciones ya no son tan estructuradas, tan proporcionales, tan simétricas, tan equilibradas, ¿no? Las composiciones pueden ser diferentes, pueden romper los ejes del cuadro y los personajes parecen salir hacia nosotros, puntos diagonales, etcétera. Es decir, el tema de que las composiciones se liberan de la estructura original renacentista tan encorsetada es importante. Los cuerpos, las formas son voluptuosas y exageradas y cobran una gran expresividad. Yo me quedaría con esto de aquí, con el concepto de expresividad. ¿Que son voluptuosas y exageradas? Puede ser, en algunos casos, sobre todo en el caso de Rubens y en el caso de Rembrandt, ¿no? La historiografía del arte pues tiende a coger a lo mejor unos conceptos y determinar como poco importantes otros, cuando a lo mejor tiene la misma representación, ¿no? El caso es que los personajes, por ejemplo, de Caravaggio no son especialmente voluptuosos y exagerados, son bastante naturalistas. Un poquito más pueden ser los de Carracci, pero tampoco. Y las figuras, desde luego, ni de Vermeer ni de Rembrandt son especialmente voluptuosas o exageradas. Pero sí tienen en común que es la gran expresividad de los rostros, tanto en sentimientos como negativos como positivos, ¿no? La gran expresividad, la alegría, la felicidad, la preocupación también por otra parte. Es decir, este concepto de la expresividad es lo más importante, ¿no? Aquí veis las actitudes patéticas y dramáticas, ¿no? El naturalismo,
¿vale? Importante el concepto del naturalismo, en el que incluso se intenta representar lo feo, lo viejo, y se utilizan modelos reales, ¿vale? Que esto lo veremos cuando hablemos de Caravaggio, modelos reales de personajes de, bueno, pues de la vida real, ¿no? Que le aportan más realismo al cuadro. El color, la importancia del color, la matización del color, ya no la línea, se convierte en el protagonista de la pintura. Y la hegemonía de la luz. La hegemonía de la luz no quiere decir que los cuadros sean todos luminosos, ¿vale? Sino que se va a utilizar la luz como un elemento importante en la obra. Ya sea porque precisamente los cuadros son especialmente luminosos, es por ejemplo las características de Carracci, o de los Carracci o de la última época de Rubens, pero también con su manejo, es decir, la luz es muy importante tanto si está presente en todo el cuadro como si está presente solo en los puntos que el autor quiere, ¿no? Es decir, creando espacios de gran oscuridad, tenebres, tenebrosas, y por lo tanto este concepto importante, ¿no? Hegemonía de la luz, pero no significa que todo el cuadro esté dominado por la luz, sino que la luz se maneja, se domina para generar, para convertirla en un personaje más del cuadro. Se domina la tercera dimensión, bueno, a través de las profundidades, ya veremos cómo se maneja el dominio de las perspectivas. Importante, la técnica protagonista será el óleo sobre lienzo y cuadros de grandísimo formato, es decir, lienzos de 2 metros o incluso de más de 2 metros. También es importante lo que vamos a ver, que muchos de los cuadros son encargados para palacios y determinados, para burgueses o para grandes nobles, y estos acaban mudándose, acaban cambiando de residencia, y los cuadros también se compran, se venden, y muchos de ellos tienen que adaptarse a nuevos espacios. Por lo tanto, muchos de ellos van a mutilarse, vamos a verlo. Una mutilación en un cuadro es cuando se le quita una parte para adaptarse a un espacio determinado, o va a haber parches, es decir, se van a ampliar en determinados momentos porque, bueno, pues por cuestiones técnicas del autor o del que ha comprado el cuadro, pues quiere que sea mucho más grande, ¿no? También habrá otro tipo de decoraciones, hay decoraciones al fresco, los Carracci, por ejemplo, utilizan esta decoración al fresco en los grandes palacios barrocos de Roma, de las familias más influyentes relacionadas con los papas. La temática sigue siendo una temática bíblica, religiosa, pero recordemos que estamos muy influenciados todavía por la Contrarreforma, pero también empieza a utilizarse de nuevo la cadencia de la mitología grecorromana. Pero claro, manejada con mucha sutileza para vincularla con el cristianismo, de manera que las figuras masculinas como Hércules o como Ulises o como Júpiter o estos dioses poderosos de la mitología grecorromana tratan de utilizarse como simbología de Dios o simbología de Jesucristo desde el punto de vista del heroísmo ante la adversidad, de la lucha moral, de vencer a los enemigos morales. Es decir, es un poquito este concepto, ¿no? Como antecedentes de Jesucristo, la figura de Ulises y de Hércules como antecedentes de Jesucristo. También, aparte de estas temáticas religiosa, bíblica y mitológica, el tema del hedonismo, ¿no? Pues la representación de la felicidad, simplemente, ¿no? Como por ejemplo en el Jardín del Amor de Rubens, o también, por ejemplo, el tema de Rembrandt, al cual le encargan diferentes gremios como el de arcabuceros o el de cirujanos, una serie de cuadros, ¿no? Es decir, se hacen retratos. El barroco, por lo tanto, dio grandes maestros, Caravaggio, Rubens y Rembrandt, otros menos conocidos, pero de una grandísima valía, como son los hermanos y los miembros de la familia de los Carracci, y por otro lado el propio Vermeer. Y lo importante, los dos conceptos más importantes, o los tres conceptos, es de nuevo la expresividad y el movimiento, que es algo que venimos repitiendo de todo el barroco, y el tema de que se liberan los cuadros de sus concepciones geométricas, ¿vale? Es decir, estos dos apartados sería un poquito la temática, esto sería un poco un resumen de todas las características, que nos quedamos con la liberación de las composiciones geométricas, la expresividad y el movimiento, ¿vale? Son los tres
elementos más importantes del barroco, ¿no? Y aquí tenéis, pues bueno, todo lo que hay que comentar en un cuadro barroco, es decir, cómo son las formas, el tratamiento de la piel, de los tejidos, el naturalismo, los rostros, el color, la relación entre el color y línea, el dominio del color, por lo tanto, el manejo de la luz, la tercera dimensión, los grandes formatos, la técnica o sobre el lienzo. Es decir, tenéis aquí un poco las características técnicas que hay que comentar en cada uno de los cuadros, ¿vale? Y la temática y, bueno, un resumencito, ¿vale? Bien, en Italia, esto de aquí nos habla un poquito de lo que vamos a empezar, que es en Italia, es decir, el barroco en Italia. Antes de hablar de Caravaggio y de los Carracci, vamos a ver que esa dualidad que existió entre Borromini y Bernini, la vamos a ver también entre los pintores, ¿no? Vamos a ver que los Carracci son mucho más clásicos, son mucho más comedidos, tienen más academicistas, es decir, son más academicistas, más puristas, podríamos decir, ¿no? Pintan grandes frescos que decoran los techos de grandes palacios. Vamos a hacer una visita virtual por el Palazzo Farnese, que es delegación diplomática francesa en Italia a día de hoy, y que tiene los grandes frescos de los Carracci, ¿no? Y mucho más clasicista, ¿no? Proporciones del cuerpo humano y bueno, pues un poquito más clásica. Y por otro lado tenemos a la versión de Caravaggio, que es un poquito más rupturista, un poquito más, ¿cómo decir?, más innovadora, ¿no? En el que introduce tres principales elementos en sus cuadros, que son el claroscuro o tenebrismo, que es el hecho de dominar la luz creando espacios de gran luminosidad y espacios de gran oscuridad, el naturalismo, en el que se recrean escenas reconocidas de la vida real, por así decir, y luego el realismo en sí mismo, que es la utilización de personas de la vida real, es decir, inaugura una corriente naturalista, realista y tenebrista que será muy importante durante todo el barroco y en épocas posteriores. ¿Vale? Caravaggio es uno de los grandes autores de la historia del arte y muere además muy joven, con 37 años, de manera que deja pocas obras, una vida muy convulsa y bueno, una gran corriente artística que incluso va a influenciar a autores como Velázquez, ¿no? Bien, vamos a centrarnos ya directamente entonces en Caravaggio, ¿vale? Y lo que decíamos, ¿no? Es el creador del naturalismo, el tenebrismo pictórico, ¿vale? Tiene una vida un tanto convulsa, su nombre es Michelangelo Merisi, pero se llama el Caravaggio porque es el pueblo del que proviene, ¿vale? Bueno, aquí en los apuntes tenéis un desarrollo, a mi parecer, un poquito extenso de algunas de las cuestiones, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es su producción pictórica y los cuadros de los que habla, ¿vale? Que recordemos que son la vocación de San Mateo y la muerte de la Virgen, ¿vale? Bien, entonces tendríamos en una fase inicial en Roma, ¿vale? Tenemos sobre todo de esta época lo que es la cena en casa de Maús, quizás es el tema religioso con el que se atreve y quizás el más famoso, ¿no? En su etapa inicial, aunque bueno, tiene cuadros de bodegones, representa por ejemplo también el Baco o el tañedor del laúd, ¿no? Con músicos jóvenes, afeminados, ambiguos, travestidos, bueno, personas reales de la vida del entorno social del propio Caravaggio, que utiliza en sus cuadros, ¿no? modelos reales, ¿no? Un tanto andróginos más que ambiguos, ¿no? Pero bueno. En una fase intermedia tendríamos que es cuando desarrolla al máximo lo que se conoce como tenebrismo caravallesco o el claroscuro, en el que nos encontramos con la mayor parte de sus obras, de sus grandes obras reconocidas, y de hecho las dos obligatorias son de esta época, ¿vale? Que son la muerte de la Virgen, que tenemos aquí, ¿vale? Y luego tenemos la vocación de San Mateo, ¿vale? Que son las dos grandes obras que están en San Luigi dei Francesi, que están también en Roma, y que el año pasado pudimos ver. ¿Vale? El año pasado vimos estas dos, que están en Santa María del Popolo, en Roma, y la conversión de San Pablo, la conversión de San Pedro, y en San Luigi dei Francesi, la vocación de San Mateo,
luego la muerte de la Virgen, que bueno, fue retirada del cuadro donde estaba, porque la cara de la Virgen se había utilizado el cadáver de una prostituta que había aparecido muerta en el Tíber. Por lo tanto, esto parecía una auténtica blasfemia, ¿no? Y pues bueno, al fin y al cabo fue retirada de su lugar, ¿no? Otras cuestiones, por ejemplo, el tema del realismo, ¿no? Los pies sucios que aparecen en este cuadro, pero también en lo que es la crucifixión de San Pedro, las personas que lo están crucificando, también sus pies están sucios, ¿no? Bueno, estas cuestiones tan realistas pues generan un poquito de malestar en lo que es el público, ¿no? Y la etapa final, que tuvo que escapar de Roma, huir, porque bueno, se vio envuelto en una serie de problemas y de tumultos, pues bueno, le llevó a huida. De hecho, no sé si estuvo condenado a muerte o bueno, oficialmente o por grupos de personas, y bueno, pintó diversas obras en su huida, y finalmente pues muere en el sur de Italia y en extrañas circunstancias, ¿vale? Cualquiera de vosotros que quiera un poco inspirarse en este personaje, o que quiera buscar un poquito más de información, pues verá, podrá informarse un poquito en él, ¿no? Buscar información en internet y veréis que es bastante curioso, ¿vale? Entonces tenemos de las dos obras, bueno, aquí tenéis un poquito de contextualización. El vídeo que os he puesto de los cuadros vivos es en cierto modo inspiración, de modelo, ¿no? que os sirva un poquito para ver, para empezar a decidir. Bueno, de sus primeras épocas iniciales, ya os digo, por ejemplo, aquí tenéis el tañidor, bueno, diferentes personajes, el Baco, ¿vale? Músicos, jóvenes, bueno, en los apuntes los pone afeminados, bueno, jóvenes muchachos, ¿vale? Con una estética bastante similar, bastante parecida en todos los cuadros, que eran, pues bueno, personajes de su vida, de su entorno social. De su primera etapa, ¿vale? De su segunda etapa, lo que tenemos, os he dicho, la vocación de San Mateo, la crucifixión de San Pedro, perdón, de su primera etapa, la cena de Maús. La cena de Maús, vamos a verla en detalle. Y bueno, aquí veis pues bueno, esas representaciones, esos claroscuros, ¿no? Que se van dominando esa zona más oscura, los claros, los colores tan llamativos, el rojo, el blanco, en el rostro del propio Jesucristo, en una posición central del cuadro, ¿vale? Propios de su primera etapa. En fotografías más oscuras pues veis otro tipo de escenas, ¿no? Que se ven inspiradas en esta composición. ¿Vale? En este caso un cuadro de la Pinacoteca Cabrera de Milán. Vale, si seguimos un poco con las composiciones del propio Caravaggio en su época central, ¿no? Que son la vocación de San Mateo y la muerte de la Virgen, ¿vale? Dejadme repasar un poquito. Sí, la vocación de San Mateo es obligatoria. Vamos a comentar en primer lugar la vocación de San Mateo, ¿vale? Que está en la iglesia de San Luis de los Franceses. Este cuadro no está completo, ¿vale? Esta imagen. Y aquí vamos a ver cómo se ven elementos característicos del propio barroco, ¿no? Esos dominios del claroscuro, el naturalismo, el realismo en los personajes, el dominio de la luz, donde el autor quiere las composiciones diagonales, ¿vale? Y el propio Jesucristo señalando a los otros personajes que están recibiendo esa visita, ¿no? La vocación de San Mateo, que está justo opuesto
a el martirio de San Mateo en la iglesia de San Luis de los franceses. ¿Vale? Este cuadro quizás aquí vemos mejor el dominio de los claroscuros, elimina la parte arquitectónica del cuadro en la que prácticamente no hay ningún tipo de elementos, simplemente ayuda a contraponer el peso del cuadro y cuyos personajes están en la parte inferior. ¿Vale? Otro elemento característico de la época es que se representan a personajes de la Palestina del siglo I con ropas y vestimentas pues del siglo XVII de Italia o de Flandes, en este caso de Italia. ¿Vale? Bien, y en cuanto a la muerte de la Virgen, ¿vale? Aquí vemos el cuadro, estaba dispuesto originalmente para ser puesto en la iglesia de la Scala en Roma, pero el rostro realmente lo había copiado de una prostituta que había aparecido muerta en el Tíber, como os he dicho, y por lo tanto este hecho notorio pues supuso un gran malestar para la comunidad religiosa de Roma y por lo tanto fue retirado. Tenemos naturalismo, lo que os acabo de mencionar, expresividad, fijaros en los rostros de las diferentes personas, el movimiento que se expresa a través de los paños, los colores, este dominio arquitectónico del cuadro, que en ocasiones, como hemos visto en el cuadro de San Mateo, a veces es el 40-50% del cuadro, que viene a contraponer, ya os digo, el peso de los personajes, que siempre se sitúan en las partes inferiores. Los colores muy llamativos, ¿vale? También Caravaggio se ve fuertemente influenciado por esa pintura de la escuela veneciana, del Renacimiento final, del manierismo, que está muy próximo en el tiempo y espacialmente también. Ese dominio de los oscuros, también de Tiziano, acordaros que son cuadros muy tenebristas realmente, ¿vale? Y bueno, pues este cuadro, su composición, volvemos a lo mismo, óleo sobre lienzo, sí, óleo sobre lienzo, lo he dicho bien, óleo sobre lienzo y las composiciones de los cuadros, pues bueno, aquí veis los diferentes personajes, ¿vale? La disposición de... Incluso se dice que no solo es el rostro, sino la postura del cadáver también es el similar, ¿no? Parece un cadáver varado por una masa de agua en una orilla y por lo tanto, bueno, pues esto molestó enormemente a la comunidad religiosa, ¿veis? También este rostro tiene otro sentimiento, otra expresividad. Hay dominio del color, no hay línea, fijaros lo difuminados que están los cabellos, ¿no? Bueno, la luz es totalmente dirigida al rostro y las manos de la Virgen, que tienen una tonalidad un poquito más más pálida, ¿vale? Bueno, y por contextualizar un poquito la obra de Caravaggio, pues bueno, vamos a comentar varias de otras obras, varias de las obras que tenemos en los apuntes, ¿no? Pues bueno, por contextualizar cuadros que ya conocéis, que hemos visto. Bueno, este aparece en la representación de los cuadros vivos, ¿no? Este también, ¿vale? Vamos a ver si veo la vocación la crucifixión de San Pedro, ¿vale? Que está en Santa María del Popolo, ¿vale? Uno de los cuadros también más famosos, recordar esas disposiciones en diagonal, los personajes en escorzo, incluso muchos de ellos ni siquiera nos dan la cara. ¿Qué más tenemos? La vocación de San Pablo. ¿Vale? Esa luz que proviene de arriba, del cielo, que le golpea directamente en el pecho, una luz que recibe San Pablo totalmente con los brazos abiertos, no ese dominio de la luz, zonas oscuras, escorzos, ampliación de espacios a través de las posturas de los personajes, ¿vale? Y bueno, pues esto es Caravaggio, el dominio del claroscuro, el naturalismo, el realismo y lo controvertido de su vida, ¿vale? Bien, nos vamos a los Carracci.
Bien, los Carracci tienen un punto de vista completamente diferente de todo ello. Son mucho más clasicistas y por lo tanto generan obras de arte, pues lo mismo, más clásicas, ¿no? Pintan, o sus obras, sus grandes obras, se encuentran en lo que es el Palacio Farnese, ¿vale? No me voy a entretener demasiado. Y son obras de carácter mucho más clasicista, ¿no? Es decir, aunque estamos en la Contrarreforma, ¿vale? Son temas mitológicas y le dan un enfoque un poquito de antecedentes de Cristo, de la dificultad que tienen las personas para salvar su vida, ¿no? Para vivir en relación con la adversidad, ¿no? Y pinta en dos zonas principales, que son el camerino, que es como la habitación de Hércules, que ahora lo veremos, y la galería. ¿Vale? La galería eh, de donde está el fresco de Baco y Ariadna. Características de los dos son frescos, ¿vale? Y de inspiración mitológica. Vamos a ver una visita virtual, ¿vale? Que espero que se pueda ver. No voy a ocupar mucho tiempo porque en ocasiones cuando se graba el vídeo y cambias a este tipo de aplicaciones a veces no se ve, ¿vale? Entonces vamos a ver la visita virtual, ¿vale? Aquí vemos lo que es la fachada del Palazzo Farnese, un palacio renacentista claramente, ¿vale? Bueno, finales del Renacimiento, algunos elementos ya posteriores, ¿no? Como vemos, la alternancia de ventanas adinteladas, frontones triangulares alternados con frontones semicirculares, ¿vale? Estaríamos hablando de ese tipo de estructuras, ¿no? Veis, la planta es totalmente simétrica, no rompe ningún tipo de elemento como en el barroco, en la arquitectura del barroco, ¿vale? Estaríamos hablando un poco de esta fase final del barroco, ¿vale? Vamos a ver el patio central, ¿vale? Vamos a ver un poquito la visita. Aquí veis características muy clásicas, ¿no? Del mundo del Renacimiento, ¿no? Ese arco de medio punto, esas columnas adosadas, ¿vale? Esos frontones triangulares, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a lo que a mí más me interesa, que es la galería y el camerino, para ir viendo lo que son los frescos de los Carracci, ¿vale? Si vemos aquí un plano, la galería, vamos a ir primero a la galería, ¿vale? Y aquí, que sería una sala de audiencia, podríamos decir, una sala de mucho más grande, ¿no? Esto serían habitaciones, una sala de paso entre diferentes estancias, una sala de regocijo de las obras de arte que se crean en ella, ¿no? Bueno, si nos movemos un poquito por el techo, el fresco se parece un poquito a los estilos de la galería Borghese, es decir, cumple un poco esa estética, por así decir. Si vemos un poquito los suelos siempre contrarrestan un poquito con lo que es los techos y las paredes, ¿no? En estos palacios renacentistas, fijaros, los mármoles de las puertas, jambas y dinteles, ¿vale? La utilización de atlantes, que son trampantojos, ¿vale? Fijaros que están pintados, no son esculturas, están pintados, ¿vale? Esto es un ejemplo de un trampantojo. Fijaros la sombra, cómo se hace de bien para imitar que están en una especie de hornacina y apoyados sobre una banquina, ¿vale? El suelo de azulejo muy sencillo, ¿vale? Y sin apenas decoración, simplemente geométrica. Diferentes decoraciones en las paredes, ¿vale? Fijaros aquí también estas hornacinas reales, ¿vale? Y vamos a centrarnos en lo que es el techo, ¿vale? Entonces en el techo, que aquí lo vemos ahora justamente al revés, lo que tenemos es básicamente una alegoría de el triunfo de Ariadna y Baco, ¿vale? Baco. Ariadna es abandonada en la isla de Naxos. Vamos a hablar un poquito de la mitología en la isla de Naxos, después de que Teseo pues bueno, venciera al Minotauro, y gracias a ella precisamente. Pero bueno, no le fue mal a Ariadna, porque allí encuentra a Baco, que la toma como esposa, y aquí pues bueno, tenemos su
paseo triunfal, podríamos decir, ¿no? Animales vinculados a Baco, como son los pumas, los tigres y los carneros, la propia Ariadna, tenemos Baco aquí representado, y personajes típicos de sus séquito, ¿no? Pues por ejemplo tenemos faunos, sátiros, ninfas, bacantes, ¿vale? Aquí veis este sátiro con los cuernos, ¿vale? Este tipo de angelitos, de angelotes que se llaman putti, con dos T's, y que son muy típicos a partir de ahora del barroco. ¿Qué vemos aquí del barroco? Pues bueno, es la corriente iluminista o la corriente iluminada del barroco en contraposición con Caravaggio, ¿vale? Son composiciones muy complejas, no es renacimiento porque no es una composición equilibrada, por así decir. Aquí veis que los personajes están ocupando muchos espacios, muchos de ellos en poco espacio, perdón, una línea de frente de avance, otra línea detrás, personajes en diferentes planos. Bueno, es decir, esto sería esa composición más fácil más iluminista de temática mitológica, pero un poco al estilo renacentista. Si nos vamos a Camerino, creo que aquí está el Camerino de Hércules, ¿vale? Es una sala ya más privada, más pequeña, menos decorada, un poquito más austera, ¿vale? Sigue habiendo tapatopos en las paredes, ¿vale? Y bueno, pues aquí se utilizan los carraches, lo que hacen es pintar escenas de la vida de Hércules y de sus 12 trabajos, tratando un poco de simbolizar esa idea de vencer las dificultades y las adversidades. Bien, completa la lista de autores barrocos italianos el Gaulli con llamado Il Baciccia, el fresco o el techo de la bóveda de Il Gesù, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver principalmente son la adoración del nombre de Jesús, que se llama, es una de las obras obligatorias que tenéis que comentar, la adoración del nombre de Jesús. Y básicamente, a su vez, también la exaltación de los jesuitas, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la asistencia de diferentes santos y mártires a esa adoración. Empieza en un cuadro, pero acaba con molduras y con esculturas, ¿vale? Se expulsa del cielo a los vicios y los pecados para que no estén presentes en ese momento de la adoración, y también están representados los continentes como señal de evangelización que los jesuitas hacen por el mundo, ¿vale? ¿Por qué es barroco? Pues principalmente tenemos dominio de los claroscuros. Fijaros estas zonas oscuras que no interesan o que no están iluminadas, y las zonas que están iluminadas cómo responden positivamente a esa claridad que proviene del cielo, que se abre desde esta posición. También no es barroco el hecho de que la luz no venga del centro, sino que venga de uno de los extremos, es decir, se liberan de esas ataduras geométricas, ¿vale? Las disposiciones no están equilibradas, hay muchos personajes, las figuras de los cuerpos no son tan musculosas, podríamos decir, o tan perfectas, tan idealizadas como en el Renacimiento, ¿vale? Claroscuro, tenebrismo, disposición no equilibrada, temática religiosa, trampantojos, ¿vale? Todo ello es muy del estilo del barroco, ¿vale? Bien. En Flandes y Holanda vamos a tener dos representantes, ¿vale? Pasamos un poquito del término del periodo histórico que tenemos aquí y nos vamos directamente a los autores, ¿vale? Rubens es uno de los autores más prolíficos de la historia del arte, crea 3000, es uno de los autores que puede vivir de su vida como autor. Muchos de los cuadros son pagados por grandes fortunas, y dependiendo de la fortuna, si se pagaba más la hacía él, y si se pagaba menos pues simplemente la retocaba, ¿vale? Es un autor que desempeña su obra principalmente en Flandes, es decir, en lo que es hoy Bélgica, pero trabajó para los reyes de España, para
Felipe III, y muchas de sus obras se encuentran en España precisamente por eso, ¿vale? Al igual que hay una especie de dualidad entre Caravaggio y los Carracci, también la hay entre Rubens y Rembrandt, ¿no? Rubens es, por así decir, el pintor más de las monarquías absolutas y Rembrandt más de los gremios de burgueses, todo muy propio del siglo XVII, ¿no? Bien, muchos de los cuadros simplemente los firmaban, los trabajaban sus discípulos o la gente que trabajaba en su taller. Son cuadros principalmente de temática mitológica, religiosa, política, y bueno, en una primera etapa, bueno, pinta cuadros de todos los reyes absolutos de Europa, ¿vale? Y le va a influir mucho también su segundo matrimonio con Elena Furment, puesto que da inicio un poquito a su segunda etapa, ¿vale? De este hombre, de Rubens, tenemos 3 cuadros obligatorios, ¿vale? Que son el jardín, vamos a hacerlo por orden, que son la adoración de los reyes, las 3 gracias y el jardín del amor. La adoración de los reyes de su primera etapa, por así decirlo, de esa etapa europea, y las 3 gracias y el jardín del amor de esa etapa después de casarse con su mujer, con su segunda esposa, Elena Furment, y que le afecta claramente a sus obras, ¿no? Características generales de Rubens es el tema, características que podemos mencionar también del resto de obras, ¿no? Del barroco, perdón, que son el claroscuro, las composiciones diagonales, las composiciones que rompen las estructuras completamente del Renacimiento, cuerpos un poco más voluptuosos, aquí sí que se cumple esa norma, dominio del color, dominio de la luz, etcétera, ¿vale? Cuadros de gran formato, óleo sobre lienzo. Aquí tenemos las obras maestras de Rubens, tenemos la fortuna de que las 3 de que tenemos obligatorias están en el Museo del Prado, ¿vale? La adoración de los Reyes Magos, el Jardín del Amor y el de las 3 gracias, ¿vale? Bien, vamos a ir uno por uno, vamos a empezar por el cuadro de la adoración de los Reyes Magos, que tiene muchas particularidades. Vamos a ir primero a las cuestiones técnicas y después vamos a hablar y temáticas y un poquito de las características del cuadro. Bueno, entonces aquí lo que vemos en el cuadro claramente es esa composición poco estructurada, poco equilibrada, como veíamos en el Renacimiento. Teníamos el agolpamiento de muchos personajes, la Sagrada Familia con el niño, la adoración de los 3 Reyes Magos, que es mucho más tumultuosa de lo que no tenemos en mente, ¿no? Que son los 3 personajes de la familia sagrada, de la Sagrada Familia, y los 3 personajes que son los Reyes Magos, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos a muchos más personajes. ¿Qué más podríamos decir de este cuadro? Las grandes dimensiones, óleo sobre lienzo, el dominio de la luz parece irradiar del pequeño niño Jesús, que ilumina la parte del cuerpo de la Virgen que está mirando hacia el propio niño, la cara de uno de los reyes, ¿no? Melchor o Gaspar, nunca sé si es Melchor o Gaspar, uno de los dos, y el resto de los cuerpos, pues esta disposición tan voluptuosa, tan exagerada de los cuerpos, los putti, que el propio Rubens va a hacer mucho uso de ellos, ¿no? La temática la hemos dicho claramente, la influencia de Tiziano y de otros pintores de la escuela veneciana en estos colores tan llamativos, este azul, el amarillo, ¿vale? Se juntan aquí en Rubens en la potencia del color veneciano y la potencia del uso de la luz del tenebrismo barroco, ¿no? Bien, este cuadro se pinta en torno a 1609-1610 para decorar una de las salas que van a acoger el Tratado de Paz entre España y Flandes, ¿vale? Que da lugar, pues eso, ¿no? Al nacimiento de las provincias o de la disolución de los antiguos Países Bajos, el nacimiento de Holanda y
y de Bélgica o entonces Flandes, ¿no? Entonces este cuadro se pinta con unas dimensiones determinadas y queda en esta localidad, en esta ubicación original, pero años posteriores acaba entregándose a un embajado, a un diplomático español que lo entrega al rey de España y lo acaba depositando en el Real Alcázar y posteriormente acaba en el Museo del Prado ya en el siglo XVIII. En los años 29-30, aproximadamente del siglo XVII, el propio Rubens visita España por segunda vez y retoca el cuadro, le da unos pequeños retoques, ¿no? Unas pequeñas variaciones. Bueno, pequeñas o grandes variaciones, puesto que una de las cosas que hace es que le añade, lo hace más grande el cuadro, y esto es visible, vamos a ver si lo podemos ver, esto es visible aquí, no sé si veis esta línea, aquí hay un remache, es decir, el propio autor añade más espacio, aquí veis esta línea en la que se empatan los dos espacios, los dos lienzos, ¿no? El original. Y aquí abajo también la veis, es decir, se agranda el cuadro, ¿no? Y acaba superando más de 3 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que como vemos que hay elementos que están tanto en la parte antigua como en la parte nueva, no quiere decir que continuó con lo que se dejó pintado anteriormente, sino que realmente repintó muchos de los elementos del cuadro, ¿no? Y dejando claro una de las características más claras de este fenómeno, ¿no? Del barroco, que es la ampliación de los cuadros o los cambios en la estructura de los cuadros, ¿vale? Vamos a ver si, espero que se estén viendo bien, ¿vale? Que no por saltar a estas páginas no se estén viendo los cuadros, porque si no el vídeo va a quedar realmente mal. Vale, vamos a seguir con Rubens, y el siguiente cuadro del que vamos a hablar son las Tres Gracias, ya de su etapa posterior, de su etapa última, por así decir, que está un poquito más feliz. Su primera mujer había muerto y bueno, pues se casa en segundas nupcias con Elena Fourmet, la cual se identifica con los rostros de las gracias, ¿vale? Aparte de las Tres Gracias también tenemos el Jardín del Amor, ¿vale? Que representa ese mundo hedonista, ese mundo del placer, de las altas clases burguesas, casi nobiliares, ¿vale? Bueno, de los dos cuadros mencionar, pues eso, bueno, su gran formato, óleo sobre lienzo, Rubens, el dominio de anatomías voluptuosas, el dominio de la luz, donde se quiere fundar las figuras en luz, mañana en luz, lo tenemos, y donde no, pues es un poquito más oscuro, y esa exaltación de la alegría, del amor, etcétera, ¿no? El Jardín del Amor, bueno, representa, exalta precisamente esto, ¿no? El amor, ¿no? Tenemos una estatua de Juno, si no me equivoco, exaltando un poco la figura del matrimonio. Aquí tenemos la idealización de lo que es el cuadro de el jardín de la casa del propio Rubens. Se supone que esta mujer es la esta mujer de aquí, ahora que lo vemos en grande, que apoya su brazo en esta otra, es la propia Elena Fourmet. Bueno, no me hagáis mucho caso ahora, no sé si es cuál de las tres, yo creo que es esta, y que este rostro es el de el propio Rubens, ¿vale? Si os fijáis, pues bueno, todos los rostros son muy expresivos, todos transmiten quietud, tranquilidad, una sutil sonrisa, comodidad, confortabilidad. Los putti, que los veis aquí, los angelotes, muchos de ellos, es decir, bueno, pues sin más, es un cuadro que transmite poca expresividad, que transmite muy bien hecho, muy bien pintado, con un gran dominio del color, de la perspectiva aérea, de la perspectiva geométrica, una disposición en diagonal o triangular. Y lo importante de este cuadro, muchos de los que tenéis en las listas son importantes no en sí por lo que nos transmiten, sino por las escuelas que generan, porque este cuadro va a inspirar muchísimo a las obras posteriores del rococó y de estilos posteriores de la creación de estos jardines, de bailes, etcétera, ¿no?
Características que vemos: dominio de la luz, ese barroco más iluminado, los cuerpos voluptuosos, los colores venecianos, ese amarillo tan potente, amarillo de India, ese azul del lapislázuli, bueno, los marrones de momia. Es decir, aquí tenemos bueno, un dominio muy brillante de la pintura, ¿no? En cuanto a las Tres Gracias y el Jardín del Amor, pues bueno, son obras que ya os he dicho que están en el Museo del Prado, así que en el momento en el que hagamos la visita, podamos hacer la visita, pues podremos verlos en persona, ¿vale? Bien, no me quiero entretener demasiado para no, aunque va el vídeo ya algo largo. Os dije ayer ya que este tema es complejo, tiene muchas aristas, muchos temas, y me voy a centrar en Rembrandt, ¿vale? En Rembrandt lo que tenemos es que es un artista que no depende de reyes ni de nobles, se maneja económicamente muy bien también. Y vamos a tener dos grandes obras que son La Ronda de Noche y La Anatomía del Doctor, las clases de anatomía, ¿vale? Bien, antes de... bueno, el Síndico de los Pañuelos os lo puedo poner para contextualizar también, ¿vale? En cuanto a características generales de Rembrandt, pues tenemos el contraste de la luz y de las sombras, la influencia también del arte romano. En este caso, así como Rubens tiene sus obras en España, de Rembrandt las obras se encuentran en Ámsterdam y en La Haya, es decir, en los Países Bajos, ¿vale? En Holanda actual, los Países Bajos, ¿vale? Bueno, también su relación con las mujeres importantes de su vida, su hijo, retratos de su hijo, de su primera mujer que muere, de su amante, después de su segunda mujer. Bueno, aquí vemos la importancia de representar cuestiones de la vida real, pero también del mundo clásico, ¿no? Así que sin más dilación vamos a irnos a las obras principales de Rembrandt, que ya os digo, lo importante es el claroscuro y que lo pagan diferentes personajes, ¿vale? Bien. Vamos a ver, entonces la lección de anatomía, vamos a ver si encontramos una obra. Aquí lo vemos bastante grande, podríamos decir, la obra, la lección de anatomía, ¿vale? Primero, óleo sobre lienzo, Rembrandt, y se llama Lección de Anatomía y está en La Haya, ¿vale? En el Museo de Arte de La Haya. Temática tendríamos, es una temática propia o particular, que es civil, podríamos decir, en la que el sindicato, el gremio de los cirujanos, que es muy poderoso, pues paga al autor, al pintor, para que les represente, y por lo tanto los propios clientes están representados en la propia obra, ¿vale? Temática y clientela, ya lo hemos trabajado. Aspectos técnicos, dominio del color, ¿vale? Bueno, primero de todo, tenebrismo y claroscuro. Aquí prácticamente está iluminado el cuerpo, el cadáver y los rostros de los diferentes cirujanos. El resto está prácticamente sin iluminar. Es verdad que si vemos otras fotografías se ve un poquito más claro, pero el dominio del claroscuro es importante. ¿Qué más veríamos aquí? El color, dominio del color sobre la línea, las perspectivas la distribución no es lineal, no es un frontón de personajes, sino que están dispuestos en varias líneas. Tendríamos además líneas contrapuestas, ¿no? Tendríamos el eje del cadáver, que es un escorzo en diagonal, el eje de la primera línea de alumnos, por así decir, que son estos dos, la segunda línea, la tercera línea, y estas dos personas que están en primera línea, pero en otro frente, en otra disposición, ¿no? Están rodeando al Dr. Tulp y nos dejan este espacio para nosotros. Nosotros estamos viendo, esto es un elemento también que vamos a ver luego en Velázquez, muy propio también del barroco, que es la idea de la teatralidad, ¿no? De que nosotros estamos viendo, estamos siendo presentes de este fenómeno, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno de los cirujanos más famosos de la época. Este era un condenado a muerte que murió esa misma mañana y que era un criminal, ¿vale? Le está enseñando los tendones, la musculatura de la mano, ¿vale? Y tenemos, bueno, expresividad en los rostros, cada uno de ellos tiene su diferente, una sensación diferente, ¿no? Atención, duda, atención también aquí tendríamos, asombro quizás, tendríamos un poco esa expresividad, ¿vale?
Por lo tanto, importante, claroscuros, la disposición de los personajes y que estos personajes han pagado por estar aquí. Probablemente estos dos pagaron más que este señor de aquí, por lo tanto se encuentra en una posición más visible, ¿no? Y hoy en día sabemos sus nombres y en su momento ellos mismos se reconocerían, ¿vale? Bien, otras obras que tenemos de Rembrandt sería la Ronda de Noche. De la Ronda de Noche habría que comentar tantas cosas que es tan complicado, es que no podemos dedicarle tanto tiempo a tantas obras, pero bueno. De la Ronda de Noche, vale, la Ronda de Noche, lo primero que tenéis que saber es que su nombre no es el real, el nombre es el de la compañía militar. Podemos decirlo como la compañía militar. Quizás también la complicación del nombre ayudó a que le pusieran otro, ¿no? Porque historiadores del arte franceses e ingleses lo acabarán llamando la Ronda de Noche, confundidos. Es verdad que es un cuadro muy dominado por el claroscuro, pero no es tanto como lo fue en su momento, porque estaba dominado por el óxido y el deterioro de los materiales que hacían que pareciera que fuera de noche, pero en realidad no es así. Y es una obra de claroscuro, simplemente, ¿no? Es decir, la oscuridad se deriva de la intención del autor de dominar ese claroscuro, esa técnica. Bien, se llamaba la compañía militar de dos militares, de estas dos personas, ¿no? Sus nombres y apellidos en neerlandés, que por lo tanto hacían complicado su pronunciación. Bien, es un óleo sobre lienzo, cuadro de grandes dimensiones, y también tenemos lo mismo, ¿no? Los personajes son los capitanes de esa ronda militar, y cada uno de ellos es un personaje real que pagó por estar en el cuadro. Gracias a que pagaron por estar en el cuadro, pues él pudo pintar su cuadro como él quiso y vivir de esto, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Dominio del claroscuro, es decir, es una iluminación completamente teatral. Hay personajes muy iluminados por completo. La luz, hay un foco que proviene de este extremo inferior del cuadro y otro que emana de este personaje femenino, que ahora hablaremos de él. Esto lo paga el gremio de arcabuceros, que se encuentran representados en el claroscuro, el resto del cuadro, ¿no? Naturalismo, son personajes reales, realismo, otros elementos que pueden definir los cuadros, las representaciones de los personajes, dominio del color, la expresividad. Cada personaje, pues bueno, está en una escena diferente, ¿no? ¿Qué más? La disposición, importante. La disposición, vemos que hay un dominio de la horizontalidad en la línea de los personajes en diferentes planos, ¿no? Estos dos, este en un segundo plano, podríamos decir. Después tenemos aquí una línea de personajes, otros más al fondo, más difuminados cuanto más alejados están. Y después tendríamos que hablar también de las disposiciones diagonales, la bandera y la lanza, que lo que nos hacen es dividir aparentemente el cuadro en cuatro grupos de personas, en tres si quitamos a los dos capitanes de la zona central, ¿no? Tendríamos este frente de aquí con estos personajes, este frente o esta sección intermedia y esta sección de este extremo, ¿no? El personaje femenino se dice que fue su mujer, ¿vale? A la que pinta como una niña. Y también se dice que en épocas posteriores hay teorías y historias del arte que este personaje de aquí fue pintado posteriormente, ¿no? Es decir, sí que parece como cuando en Photoshop se añade a una persona nueva, ¿no? Al cuadro. Y ya nos vamos a ir al último de los autores, ¿vale? Que sería Vermeer. Vermeer es un autor, particularmente aquí voy a dar yo mi punto de vista, de una grandísima calidad, de una grandísima influencia en autores posteriores y en movimientos costumbristas posteriores muy importantes, así como que él es propiamente fruto del costumbrismo y de corrientes costumbristas de literatura y del teatro. Pero quizás su temática más costumbrista hizo que no fuera visto como uno de los grandes autores, y sin embargo, ahora lo veréis, forma parte de ese barroco más iluminista. Tiene cuadros de una gran calidad técnica, pintaba muy bien, era un autor que pintaba muy bien, con un grandísimo detalle, con unas grandísimas materias primas, pero ya que sus cuadros eran costumbristas, de una temática no muy grandilocuente, sus clientes eran particulares y estaban expuestos en museos, no estaban expuestos en museos sino en casas, quizás por eso se conoce menos, ¿no?
Pero ya veréis que sus cuadros son de una altísima calidad, ¿vale? Es un grandísimo autor, pero pintó muy poquitos cuadros, tampoco vivió muchos años y bueno, vamos a contextualizar algunas de sus obras, ¿vale? Una de las obras más bonitas del barroco para mí es La Vista de Delft, que es uno de los cuadros de Vermeer, que es un cuadro de una calidad tremenda, es decir, cómo representa el agua, las diferentes arquitecturas, los diferentes tejados, el propio cielo, ¿no? Es decir, esto que va a inspirar incluso a autores del realismo posterior en el siglo XIX, ¿no? Es decir, que estamos hablando de pinturas costumbristas que van a inspirar a momentos muy posteriores en la historia del arte, ¿no? Un dominio muy técnico, muy elevado de la técnica, diferentes texturas, el agua, la arena, los ladrillos, las tejas, las pizarras, ¿no? El cielo también. Por lo tanto, el paisaje de Delft, ¿vale? Un dominio absoluto de la técnica. Pero sin embargo, Vermeer es quizás más conocido por sus cuadros costumbristas y por el gusto de representar puertas y ventanas, ¿no? Personas, por ejemplo, aquí tenemos el cuadro de la lechera, ¿no? Una imagen totalmente costumbrista, pero con elementos muy clásicos del barroco. Por ejemplo, los colores que a su vez se inspiran en el mundo de ese color llamativo veneciano, ¿no? Estos colores no se pueden utilizar si no hay detrás una industria del óleo importante, ¿no? Este azul y este amarillo, lo veis, son constantes en su obra, ¿no? Tener en cuenta que también estos colores son caros, por lo tanto, si Vermeer invierte en comprar este amarillo dorado que proviene de la India o este azul que se hace con el lapislázuli, pues lo va a utilizar en todos sus cuadros, ¿no? Porque tiene que amortizar, tiene que rentabilizar esa inversión. Entonces tenemos en la lechera, tenemos en la costurera, lo tenemos en la Dama de la Perla, ¿vale? Y bueno, pues es presente en muchos de sus cuadros. Naturalismo, realismo, personas reales, una pincelada muy suelta que incluso puede anteceder a las obras del romanticismo, de épocas posteriores, ¿no? Un dominio del color, sobre la línea, un dominio de la luz, ¿vale? Entonces, bueno, la Dama de la Perla, fijaros el brillo de la perla que bien está representado, la luz directamente en su cara y el brillo del labio que está humedecido, en la sombra, en este costado de la cara, en su espalda, ¿vale? Por lo tanto, es un dominio de la técnica impresionante. A Vermeer lo tenemos a los apuntes solo, ¿vale? No tenemos cuadros de Vermeer obligatoriamente, pero bueno, nos sirve para contextualizar, ¿vale? No os hago contexto de Rembrandt y de Rubens porque nos quedaría un vídeo muy largo y no quiero sobrepasar lo que duraría el tiempo de la obra, ¿vale? De la hora de clase. Así que con esto acabamos lo que es el barroco en Europa, ¿vale? Y continuaremos con el barroco en España, ¿vale? Os dejo con esta imagen de Delft, que es una de las más bonitas del arte barroco en Europa, ¿vale? Hacer el comentario cuando podáis, ya sé que está la aula virtual un poco complicada y nada, si tenéis dudas, aula virtual.